El título del mensaje, hermanos, lo repito, es falta de Dios. Mi intención, hermanos, es entonces hacerlos meditar, como les comentaba un minuto antes del especial, es hacerlos meditar acerca de la necesidad que hay de Dios. Creo, hermanos, que el mundo es hoy en día lo que es por la necesidad de Dios, por falta de Dios. La verdad es que, hermanos, muchos conocemos esto, pero entre una cosa y otra, entre el ajetreo de la vida, perdemos el enfoque en lo que es más importante. Y se nos olvida que el mundo allá afuera no tiene a Dios. A veces se nos olvida como cristianos, hace falta Dios. Cuando uno evangeliza, uno percibe muchas veces la dureza y el corazón de la gente que no quiere encontrar el evangelio, que no quiere recibir el evangelio. Y tú tocas la puerta y la gente sale y no, aquí no, ahorita no. Recuerdo una vez estaba tocando la puerta y alguien me dijo de afuera, ahorita no quiero, gracias. Y yo le dije, pues si no te vengo a vender tamales. Pensé, ¿no? Le dije, y seguí tocando, vengo a compartir del evangelio, no vengo a venderle algo. Tanto en colonias que son carentes, que tienen necesidad, muchas veces la respuesta es ahorita no. Como en colonias más pudientes que tienen un poquito más de flexibilidad económica, también la respuesta muchas veces es no tengo tiempo. Hace falta Dios. Y cuando uno trata de platicar con gente, hermanos, se siente el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo al evangelio. Y es increíble. Tocas puertas, incluso hablas con gente que está mal, que evidentemente está mal, y tratas de compartir el evangelio y es, ahorita no tengo tiempo de eso. Hace falta Dios, hay una falta de Dios. Cuando va uno a un hospital, el miedo y la falta de consuelo, cuando las personas están en situaciones graves, es bien evidente. ¿Y cómo traer consuelo? ¿Cómo traer esperanza a una persona que no tiene a Dios? ¿Cómo le dices, mira, Dios está en control de esto y lo que te está pasando, Dios lo puede usar para su gloria si tú le permites? ¿Cómo le explicas a alguien esto cuando no cree en Dios? ¿Cómo puedes darle esperanza? ¿Cómo puedes darle aún una glorificación, un sentido, me explico, a lo que está pasando en el momento sin Dios? Y la verdad es que uno entra a la sala muchas veces y ves tanta desesperación y ves muchas veces tristeza, desesperanza, y uno dice, ¿cómo hace falta Dios? Cuando uno va a funerales de incrédulos, uno dice, ¿cómo hace falta Dios aquí? El dolor de la gente que perdió a su ser querido es bien evidente. Hay otra gente que está por allá, entre celos familiares, entre heredades y quién se queda con qué, entre disputas que tuvieron hace 30 años atrás que no han podido resolver, y uno se pregunta cómo fuera de sus vidas si le hubieran dado lugar a Dios. ¿Cómo hace falta Dios? Cuando uno va a centros de rehabilitación y te comienzas a estudiar o a escuchar la vida de muchos de los jóvenes y te das cuenta que hubo una ausencia de padres en todo el sentido de responsabilidad. Hay unos que o los mimaron de más y no hicieron su trabajo, y otros que completamente los ignoraron. Y uno se pregunta, ¿cómo hace falta Dios? ¿Cómo es que hubiera sido la vida de un joven si hubiera tenido una instrucción bíblica? Si se le hubiera mostrado un amor bíblico, si se le hubiera guiado, me explico, al evangelio, y que Dios lo hubiera guiado a cosas diferentes. Pero ¿cómo hace falta Dios? Donde el corazón, el egoísmo, son cosas que salen y siempre buscan su satisfacción propia, y uno dice, es que la vida no se trata de eso. Pero ¿cómo le haces ver a alguien que no cree en Dios? Cuando uno va por las calles y observa vagabundos, borrachos, ladrones, mujeres, que hacen todo por obtener más dinero, una vez una ganancia personal, y uno se pregunta, ¿qué hubiera sido de esta persona si simplemente hubiera conocido a Dios antes? Hay muchos que están en la calle y que les preguntas por su familia y se quejan de su familia. Mis hijos son unos ingratos, mis hijos esto y esto. Y la pregunta es, ¿pero fuiste un buen padre?
se sorprenderá cuando escucha el otro lado de la moneda. Todo porque no tenían a Dios en sus vidas. Hace falta Dios. ¿Sí lo ve? Cuando uno ve y se pone a estudiar las culturas en en lugares del mundo, hermanos, donde eres rechazado nomás por creer en Cristo. No solo eres rechazado, eres odiado a un punto tal que quieren quitarte la vida no porque hiciste algo mal, no porque les deseaste algo mal, ni porque eres un peligro, no, es simplemente porque no crees lo que ellos creen que debiera ser lo correcto y simplemente por eso eres rechazado, repudiado, odiado hasta la muerte. ¿Cuánto hace falta Dios ahí? ¿Cómo gente se cierra nomás a la posibilidad de dejar entrar a Dios en sus vidas? ¿Cómo vemos hoy en día, hermanos, marchas que defienden cosas sin sentido? Sin sentido. Y uno dice, ¿cómo puedes estar defendiendo lo que estás defendiendo? ¿Cómo puedes abogar, me explico, por la muerte de bebés en el vientre? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes defender algo que simplemente está mal en todo su sentido? Pues hermanos, es porque les hace falta a Dios. Hace falta Dios. Y yéndonos, hermanos, a lo personal, yéndonos a la iglesia, hace falta Dios en muchas familias de cristianos también. Jóvenes lejos y extraviados de las cosas de Dios porque no hubieron padres que modelaron una fe verdadera, genuina, bíblica. Jóvenes que en realidad, porque muchos hermanos llegan, yo estoy con los jóvenes, siempre trato de investigar el historial, siempre trato a ver, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Dónde estás parado? Muchos de ellos no agarran las cosas de Dios en serio porque sus papás nunca agarran las cosas de Dios en serio. Y pues están simplemente siguiendo el mismo patrón que les fue enseñado. Pero ¿qué fuera la vida de muchos cristianos si en realidad dejaran entrar a Dios en su vida? Y empezaron a tomar decisiones para querer honrar su nombre y que esa luz que viene naturalmente cuando uno quiere ir a Dios pueda empezar a alumbrar a otros. ¿Qué fuera de sus vidas? Hace falta Dios. ¿Sí lo ve? ¿Sí ve el mundo cómo está y la necesidad tan grande que hay de Dios? ¿Sí lo puede palpar cuando uno va en las calles y uno se pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo es que puedes vivir así? ¿Cómo puedes seguir adicto así y no buscar ayuda? ¿Cómo es que prefieres vivir en amargura en lugar de considerar otras alternativas? ¿Por qué no buscas a Dios? Hace falta Dios. Y en medio de todo eso, hermanos, han salido figuras en la historia de muchos misioneros que han estado dispuestos a dar absolutamente todo por alcanzar al perdido. Figuras como Hudson Taylor, un hombre que dejó absolutamente todo desde muy joven para ir a China y alcanzar a todo, su corazón era alcanzar a todo China. Y revolucionó el país en realidad, hermanos, por el Evangelio, con el Evangelio. Y lo que era un país perdido, hermanos, después empezó a dar luz, fruto de cristianos. Y si usted lee su historia, es increíble. Ese hombre, Dios lo usó increíblemente. En su travesía, hermanos, él sufrió muchas enfermedades, él perdió a su esposa, perdió hijos, hermanos, perdió mucho. Pero había algo en su corazón que le decía, es que ya hace falta de Dios. Y si hace falta de Dios allá, tengo que estar allá para que los demás conozcan y sepan y no sigan en ese camino. Porque, ¿cómo irán? ¿Cómo clamarán? ¿Cómo conocerán? ¿Cómo creerán? Si nadie va. Hoy vivimos, hermanos, de una manera bien a gusto. La mayoría de los cristianos ha perdido en propósito de querer compartir el Evangelio y ganar a más gente a los pies de Cristo. Hoy la gente está a gusto. ¿Quieres una iglesia llena? Nomás pon buena música, ¿me explico? Pon buen ritmo, dales de comer y los vas a llenar, pero no necesariamente está Dios ahí. Hace falta Dios. Hace falta Dios.
Personas como Jim Elliot, que estuvieron dispuestos a dar su propia vida por un grupo de indígenas que no conocían nada del Evangelio, ni tenían ni idea. Tenían una cultura completamente errada. Y este hombre fue y dijo, yo quiero ir a ese lugar. Porque ese lugar nadie quiere conocer allá, te van a odiar, te van a tratar de asesinar, sí, pero allá no, es que no conocen de Dios. ¿Cómo van a querer hacer algo diferente? Es que no conocen de Dios. Jim Elliot fue, hermanos, y después de un tiempo de querer acercarse, lo asesinaron. Pero fue por ese sacrificio que después llegó su esposa y pudo alcanzar a toda la tribu. ¡Qué increíble! William Booth, otro misionero, otra persona que gente cristiana lo trataba de decir, no te vayas, ¿para qué te vas allá? Aquí te necesitamos, aquí hay muchos cristianos, por eso mismo, aquí hay muchos de allá, me necesitan allá. Allá hace falta Dios. Y si así hace falta Dios, pues ¿quién más? Heme aquí, Señor, envíame a mí, vamos porque allá hace falta Dios. Si queremos un mundo diferente, hermanos, tienen que conocer de Dios, ¿estamos de acuerdo? El detalle es, hermanos, que no estamos muchas veces dispuestos a pagar el precio que se tiene que pagar para que gente conozca de Dios y hace mucha falta. Cuando usted lee Romanos, los primeros capítulos de Romanos, Pablo, está tratando de establecer lo que es el Evangelio en el primer capítulo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lees la segunda mitad del capítulo y está hablando de la idolatría. Y aquellos que usan de pretexto su ignorancia y para no acercarse a Dios. Después habla con el gentil, después trata con el judío. Después en el capítulo 4 está hablando de la salvación por gracia. Capítulo 5, la imputación del pecado. Empieza el 6, 7, la espiritualidad y la carne, cómo estas chocan. Y empieza a establecer una base fuerte y firme de lo que es el Evangelio y lo que es un cristiano que vive espiritualmente. Y luego llegamos al capítulo 10, donde se nos hacen una serie de preguntas que hacen eco hasta el día de hoy. Cada una de esas preguntas me gustaría tratarlas esta tarde. La primera pregunta es, ¿cómo pues invocarán? En el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo el mundo, hermanos, va a invocar a Dios si no creen en Él? Hace falta Dios, punto 1, hace falta Dios en el mundo. ¿Qué tanto hace falta Dios en el mundo? Cuando usted voltea a ver, hermano, las decisiones que se toman, la manera en la que el mundo, los objetivos del mundo, las virtudes que el mundo busca, uno se queda pensando y dice, espérate, ¿cómo puede el mundo tomar la dirección que ahorita está tomando? Es increíble. Hace falta Dios en el mundo. Punto A, ¿por qué? Porque la verdad se está perdiendo. La verdad se pierde. Alguien dijo alguna vez, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para defender que el zacate es verde. Hermanos, uno se puede reír de la frase, pero hoy en día, defender que una mujer es mujer, muchas veces es necesario incluso desenvainar una espada para defender este concepto. ¿No es cierto? ¿Sabes por qué? Porque la verdad se está perdiendo. Hace falta Dios. Hace falta Dios porque el mundo está en oscuridad, dice la Escritura. Y en la oscuridad no se puede determinar nada, no se puede ver qué es verdadero y qué no es verdadero. Todo está oscuro. Pero cuando hay luz, hermanos, por más pequeña que sea la luz, uno puede darse una idea de qué está enfrente. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una lumbrera en su camino. Cuando uno no ve absolutamente nada y saca una linterna, ahora sí ya no se golpea con nada. Pero cuando no hay luz, hermanos, te pegas con todo tipo de cosas. ¿Por qué? Es que no puedes ver. La verdad se está perdiendo. Ya no hay cristianos que se paren por la verdad. Ya no hay gente que esté dispuesto. Esto así es. No puedes jugar con eso. Bíblicamente así es. Esta es la verdad. La luz, la verdad, hermanos, se está perdiendo.
¿Sabes lo que ahora busca la gente? Ya no busca las virtudes que un cristiano debiera buscar, como la justicia, la integridad, la honestidad, la verdad. Esas virtudes, hermanos, ya son cosas del pasado. ¿Sabes qué siguen ahora? ¿Qué tanto dinero tienes y qué tan bien te ves? Si juntas estas dos cosas y te pintas el pelo rosita, hermanos, vas a tener los likes que quieras. El detalle es que esa persona viene y te puede dar consejos de vida, pero son un desastre en su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estas personas pueden seguir y poner la pauta, poner el patrón, poner el consejo, poner la guía, me explico, para una siguiente generación cuando ellos son un desastre? Pero esas virtudes de honestidad, me explico, esas virtudes de verdad ya son cosas del pasado. La verdad se está desvaneciendo y se está deshaciendo. Hace falta Dios. La Biblia menciona en Mateo 15:14, hablando de los fariseos aquí, pero creo que aplica el mismo concepto. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Curioso es, hermanos, que ahora sale cualquier persona que puede ladrar o, no sé, salir algo de aquí de sonido y piensa que puede cantar. Y hay gente que quiere cantar, quiere peinarse, quiere vestirse y quiere pensar como esa persona. Y así dice, espérate, ¿qué no estás viendo su vida? ¿Qué no estás viendo lo que reflejan? Tarde o temprano, si quieres actuar, vestirte y pensar como él, vas a terminar como él. ¿No es cierto? Son ciegos, guías de ciegos. Y cualquiera que fuere guiado por un ciego, ambos caerán en el hoyo, dice la Escritura. Hace falta Dios. ¿Sí lo ve? ¿Sí está consciente, cristiano, que hace falta más de Dios? No se trata de parecerte al mundo para alcanzar al mundo, se trata de parecerte a Dios para que el mundo quiera ser como Dios. Es diferente. Hace falta Dios. Curioso es que muchas veces, aún como cristianos, ya nuestro voto, por ejemplo, nuestros líderes que hoy dirigen nuestro país, quieren traer leyes y estructuras a lo que es la familia y la sociedad, cuando ellos son un desastre en su familia. ¿No? Quieren traer estructura en la educación cuando ellos son bien ignorantes de muchas cosas. Quieren traer guía, me explico, y llevar a la nación a otro lugar cuando ellos no pueden. Quieren llevar y ayudar a aquellas personas cuando ellos buscan su beneficio propio y muchas veces manipulación cultural. Es increíble. Y nosotros ahí vamos detrás. Lo que es la virtud, lo que son aquellas cosas que debiéramos estar procurando, ya fueron dejados a un lado. Ya no importa si tienes familia, me explico, con que tengas dinero, sepas hablar, ahora sí, aconséjame. Curiosamente, los que pusieron las bases de la economía, incluso los que pusieron muchas de las bases de la psicología, eran un desastre como personas. Ni su familia los querían. Ah, no, pero pues son esas personas las que debemos de escuchar. La verdad, hermanos, está desapareciendo. Hace falta Dios. ¿Sí lo ve? Más curioso es que las personas que ahora están defendiendo lo que cristianos debiéramos defender, muchos de ellos ni siquiera son cristianos. Hay gente, hermanos, allá afuera peleando por principios que el cristiano debiera estar defendiendo con todo su corazón y ellos no son cristianos. Le digo para vergüenza propia. Hace unas semanas atrás estuve trabajando con los jóvenes durante 2 meses. Simplemente, hermanos, pónganse a estudiar. Y les daba información, documentos. ¿Para qué? Para que ellos puedan guiar a otra gente a Cristo. Porque, verás, hay mucha gente allá afuera que es tan ignorante que no puede acercarse a Dios porque ponen cualquier pretexto. No, es que ¿cómo puedes creer en esto? Es que esto, bueno, hay un argumento lógico. Hay una manera de guiarte bíblicamente. ¿Cómo puedes corregir tu manera de pensar? No, pues es que, a ver, ¿cómo crees en la Biblia? Bueno, dime por qué no creer. No, eso es ridículo. Dime en qué parte es ridículo. No, es que Cristo no murió. A ver, históricamente nadie lo puede. De hecho, la historia se divide en antes y después de. ¿Cómo que no existió? A ver, dame argumento, dime por qué no.
No, es que no puede existir un Dios por esto. A ver, espérate, mira, yo no te puedo hacer creer, no puedo agarrar tu corazón y meterte el evangelio, no puedo. Lo que sí puedo hacer es quitarte las piedras para que ahora sí seas confrontado con la verdad y tú decides. El creer es tu decisión. Pero mi responsabilidad es llevarte a un punto tal que ya no pongas pretextos. Si quieres creer, gloria a Dios por ello. Si no, ahí estás tú y Dios. Una vez un joven me decía, no, pues ¿cómo puedo creer lo que me estás diciendo? Me decía, ¿ya moriste y ya viste qué hay después de la muerte? Le dije, no, pues no. Pero Cristo sí. Y si Cristo sí y Cristo resucitó, creo que tiene sentido escuchar lo que enseñó, ¿no es cierto? Hermanos, se está perdiendo la verdad. Ya no hay nadie que le interese defender la verdad y confrontar aquella mentira. Es mucho más fácil dejarse llevar. En la iglesia muchas veces vas detrás de estas filosofías. Hace falta Dios. ¿Sí lo ve? No solo la verdad se está perdiendo, la luz se está desvaneciendo. Los principios bíblicos, hermanos, de vivir con una sola mujer es cosa del pasado. El casarte correctamente es algo que ya no se usa. El anhelar tener hijos, me explico, ¿no? Qué flojera. El que un hombre ame a su esposa y que le sea fiel, eso es wow. Y más que una esposa se someta. Aún aquí hay gente que le duele eso. Pero es bíblico, ¿sí saben? Es que eso era antes. ¿Antes de quién? Es que eso ya no se usa. ¿Quién dice? Por razones como esas, por argumentos como esos, la verdad, hermanos, empieza a desaparecer. Y donde debiera haber luz y guía en cuanto a lo que es lo correcto y lo verdadero, empieza a haber oscuridad y la gente ya no sabe discernir nada. Juan 1, 10, el 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dos capítulos más adelante, en el capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El mundo rechaza a Dios. Por la misma razón que un ladrón rechaza a un policía. ¿Cuándo has visto un ladrón buscando policías para que lo defiendan? ¿Lo has visto? ¿Sabes por qué no? Porque no quieren ser confrontados. Por la misma razón que este mundo no quiere ser confrontado por Dios. Pero el mundo necesita a Dios. Hace falta Dios. No solo la verdad está menguando, no solo la luz está disminuyendo, la maldad está creciendo. Y es increíble, hermanos, lo que ahora platico con jóvenes y lo que pasa en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Estamos hablando de todo tipo de inmoralidad, cosas que yo jamás en mi vida hubieran pasado o no recuerdo algo similar. En las mismas escuelas donde yo estuve que pregunto, pasan cada cosa, hermano. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, es que cuando quitas la luz, todo es posible. Quita a Dios de la ecuación, hermano, y cualquier cosa que salga de tu corazón puede ser la verdad si se te apetece así. Hace falta Dios. La maldad, hermanos, está creciendo, no está disminuyendo, está creciendo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La maldad, hermanos, sigue creciendo. La injusticia, la falta de paz por el pecado no está disminuyendo. Está aumentando. ¿Sí lo ve? La primera pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Cómo pues te vas a apoyar en Dios? ¿Cómo pues vas a buscar sabiduría? ¿Cómo pues vas a buscar guía si ni siquiera crees en Dios? ¿Cómo puedes buscar luz en medio de este mundo, hermanos, cuando no hay Dios? No hay Dios. Una vez, les decía ahorita en la predicación anterior, me estaba tratando de aconsejar a un matrimonio. Un matrimonio que estaba teniendo conflictos y los paré y le dije, espérense, pero dejen primero comenzar con esto. Tienen que conocer el Evangelio. Y se comenzaron a decir, ¿qué tiene que ver el Evangelio? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con mi matrimonio? ¿Cómo que qué tiene que ver? Si quitas a Dios de la ecuación del matrimonio, no tiene sentido el matrimonio en sí. Quita la estructura de la familia, quita a Dios nomás y es simplemente dos personas egoístas tratando de establecer su propia voluntad. ¿O por qué deberías de ceder a la voluntad de tu esposa? No, no. ¿Y por qué deberías de ceder a la voluntad de tu esposa? No, no, no. Pero cuando metes a Dios en la ecuación, eso es diferente. Porque si tú como hombre quieres honrarlos, tienes que amar a tu mujer y muchas veces someterte a ella. Y si tu mujer quieres honrar a Dios, tienes que someterte a tu esposo. Y cuando sigues el patrón bíblico, esto rinde fruto, hermano, y uno puede disfrutar el matrimonio, un pedacito del cielo en la tierra, dicen por ahí. Pero quita a Dios de la ecuación, quita los principios bíblicos, quita las virtudes de lo que es algo bíblico cristiano, hermanos. Y son dos personas egoístas luchando uno con la otra que no quieren estar juntas. Que la única razón por la que siguen juntos es porque tienen hijos o porque tienen algo que no quieren perder, no porque quieren mostrar amor el uno al otro. Quita a Dios de la ecuación y queda el mundo en completa oscuridad. ¿Sí lo ves? No solo hace falta Dios en el mundo, hermanos, y si nos vamos un poco más adentro, hace falta Cristo en el corazón de la gente. Hace falta gente salva. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad. Pablo estaba diciendo que en un futuro iba a llegar el momento en el que va a haber gente que tendrá apariencia de piedad, así como hoy en día todos los que estamos aquí presentes. Todos ustedes tienen apariencia de piedad. El detalle es, y no tiene nada de malo con eso, qué bueno que quieren modelar o quieren transmitir, me explico, que son cristianos. El detalle es lo siguiente, de nada sirve aparentar piedad si no existe, ¿me explico? Y el versículo es claro, que tendrán apariencia de piedad, pero ¿negarán la eficacia de ella? ¿Será que como iglesia, hermanos, estamos llegando a un punto donde tenemos apariencia de piedad, pero estamos negando la eficacia de la misma? Que cuando quieres llegar a alguien a los pies de Cristo, me dicen, no, yo conozco a otro cristiano que dice ser, me explico, piadoso, pero mira su vida. No es cierto eso de la piedad, no es cierto eso del cristianismo. Mira cómo viven. ¿A dónde me vas a llevar? Ya conozco eso. Esos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, se multiplican constantemente. Y entonces una persona que pudo haber venido a los pies de Cristo por un cristiano real se pierde. No brilló. Y sigue en la oscuridad. Porque negamos la eficacia de ella. Si ve que necesitamos de Dios incluso en nuestras propias vidas. Falta de Cristo en el corazón de la gente, punto a gente sin dirección. Sin Cristo, hermanos, la verdad es que hay una falta de dirección bien grande en la gente. Me gusta siempre preguntar a los jóvenes, ¿y qué quieres hacer con tu vida? Y trato de hacerles preguntas para hacerlos pensar un poco. Cuando uno hace preguntas, la gente tiende a pensar, a ver. Digo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Pues trabajar. Pues sí, no todo el mundo quiere trabajar. Si no, perdiera el completo respeto, se me dicen que no quieren hacer nada. Trabajar. Sí, bueno, pero ¿en qué quieres trabajar? No, pues no sé, quiero tener dinero. Pues sí, ¿no? Mi hija también quiere, pero pues a ver, o sea, ¿qué quieres hacer de tu vida? No, pues quiero casarme. Pues sí, todo el mundo quiere casarse, pero pues me explico. Estoy refiriéndome a qué dirección le vas a dar a tu vida que le va a dar un sentido a lo que te levantas diariamente.
que le va a dar un sentido a que en 30 años de atrás voltees y me dijiste, me esforcé y trabajé porque quería lograr esto en mi vida. La verdad es que hoy en día los jóvenes, hermanos, muchos de ellos aspiran a ser youtubers. ¿Me explico? Youtubers. Y uno se pregunta, ¿es en serio? O sea, ¿a eso estamos llegando? Donde no, es que si tengo más like, pues no tengo que trabajar y pues aquí soy. Hermanos, aún el trabajo es una bendición. Y aún los jóvenes hoy en día no le hayan sentido a esto. Sin Cristo en el corazón es bien difícil perderse. Gente sin dirección. Aquí en la iglesia había un joven, no voy a decir su nombre, se apellida Villa. Él era fisicoculturista, bueno, quería ser fisicoculturista, hermano. Y no está aquí, por eso puedo hablar de él. No, no es cierto. Pero recuerdo cuando él llegó bien fuerte, sí, y le trataba de compartir el evangelio y no, me tiraba loco hasta que Dios trató con él. Y después Dios trató con él, hermano, empezó a haber un cambio. Ya eso del fisicoculturismo como que dejó de tener mucho sentido, pues. Porque pues ahora quería vivir bien, quería servir al Señor y quería casarse bien. Había otra muchacha que quería ser porrista. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Era porrista, no aspiraba a eso, hermanos, pero curiosamente ambos jóvenes tenían su propia vida y tenían sus propios deseos y anhelos, pero lo que son ahora es increíble verlos. Y verlos con su bebé, y verlos que traen dirección en su vida. Y ver, me explico, que de andar sin rumbo, ahora andan mejor que mucha gente. Y eso creo que es fruto de Dios. Pero quita a Dios de la ecuación, hermanos, y es un desastre. Gente no salva, anda sin dirección. Y les preguntas, oye, pero ¿cuándo te vas a casar? ¿Casarme para qué? ¿Cómo que para qué? Porque pues es lo correcto, es lo que Dios manda, pero pues no creo en Dios. ¿Sí me entienden? Y cuando les digo, no, pues es que te tienes que mostrar tu compromiso a la persona. No, es que para mí es un papelito, pues ¿le tienes miedo al papelito entonces? ¿O por qué no te quieres casar? Si es un papelito nomás, pues nomás hazlo, pues vamos, me explico. El detalle es que todos le tienen el miedo al compromiso. No quieren agarrar las cosas en serio. No quieren ser una esposa y un esposo como Dios manda. Y no quieren tener hijos como Dios manda. Porque si quitas a Dios de la ecuación, queda completa oscuridad y cualquier cosa es posible. ¿Sí lo ve? La Biblia dice que los idólatras, gente sin Cristo en su corazón, llegaron a un punto en completo, se perdieron, dice la Biblia en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gente sin Dios, hermanos, tiene un corazón duro. Gente sin Dios tiene un corazón egoísta. Gente sin Dios, hermanos, es imposible. Es imposible que hagan cosas eternas. Algo que, y se los he compartido, hermanos, algo que siempre me cala hasta el corazón, es cuando estoy evangelizando, que gente me diga, pues es que soy católico, moriré católico. Eso, hermanos, me taladran el corazón, como diciendo, bueno, pues si eres musulmán, muérete musulmán. Satanista, muere satanista. ¿Me explico? Si naciste con, no sé, cáncer, muérete de cáncer, porque pues así naciste. Si tu papá tuvo diabetes y tu abuelo también, asegúrate que tú también tengas diabetes, pues porque pues así es el patrón, me explico, ¿por qué cortarlo? Pero la verdad es que gente sin Dios simplemente endurece su corazón. Y el detalle es, hermanos, que no hay cristianos hoy en día que quieren brillar lo suficiente para ablandarlo, pues. No hay cristianos hoy en día que quieren defender la verdad para simplemente guiarlos a lo que es lo correcto. Que su luz brille tan fuerte que alguien pueda ver el error que se está cometiendo y digan, espérate, estoy mal. Hace falta Cristo en el corazón de la gente. ¿Sí lo ve? ¿Recuerda cuando usted fue salvo? ¿Recuerda cuando oró, se arrodilló y le pidió a Dios perdón por su pecado?
Recuerda cuando le dijo, Señor, ya no puedo más con esto, necesito entregarlo a tus pies porque no quiero ir al infierno, Señor, quiero estar bien con usted y gozar. ¿Recuerda eso? ¿Recuerda cuando quería compartirle el evangelio a todas las personas que estuvieran a su alrededor? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se desvaneció? Hay gente sin Cristo, hay gente sin dirección, punto B, gente sin esperanza. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Para los cristianos hay cierto sentido, puedo pasar por aflicción y no importa, Cristo ya venció el mundo. Amén. Y si Cristo venció el mundo, no importa lo que me pase aquí, mi esperanza y mi enfoque está ahí arriba. Lo que pasa aquí, pues ni modo, tarde o temprano todos un día vamos a estar en presencia de nuestro Señor. Y aún si llego a pasar por cosas, Dios tiene el control, Él sigue en su trono. Amén. Como cristianos creemos eso, pero el incrédulo, ¿qué? ¿Cómo le vas a dar esperanza? ¿Cómo le vas a dar dirección? ¿Cómo le haces decir, mira, lo que te está pasando tiene sentido? Ah, espérate, pero tú no crees en Dios. ¿Cómo le vas a decir, mira, lo que te está pasando, aún esto puedo usar para gloria de Dios si te entregas a Él cuando no creen en Él? ¿Cómo le puedes decir, mira, sométete, sigue adelante, tiene sentido, Dios tiene una razón, un propósito y al final del camino a lo mejor Dios te lo muestra? No lo sé. Para el cristiano no puede seguir, hermanos, sin ver, porque por fe andamos, no por vista. Para el incrédulo no puede hacer eso. Hay gente sin esperanza, hermanos. Y puntos, hay gente rumbo al infierno también. No solo es gente sin dirección, gente sin esperanza, sin Cristo en el corazón, gente que va rumbo al infierno. ¿Sí recuerda que existe un cielo y un infierno? ¿Sí recuerda que existe un cielo y un infierno? Y que el infierno es real y que el cielo es real. Hace poco estaba hablando con un amigo y le preguntaba, oye, pues fuimos desde jóvenes, desde niños fuimos a la iglesia y platicando con él y me platicaba de su familia y me platicaba de uno de sus hijos y le dije, oye, ¿y ya le compartiste, ya es salvo tu hijo? Me dijo, pues no. Y le dije, pero pues, si sabes, ¿no? Si se muere va a ir al infierno, ¿no? ¿No? Me dijo, pues sí. Le dije, ¿y por qué no le has compartido el evangelio? No me contestaba. Quise asumir, a lo mejor no sabe. Dije, ¿sabes qué? Pues me gustaría, pues si me permites, me gustaría enseñarle. ¿Por qué? Porque no quiero que se vaya al infierno. ¿Sí entienden que el concepto de infierno y cielo es algo real? Por eso estamos aquí hoy. Si es algo real, entonces, ¿por qué evitas compartirlo con la gente? Una vez hablando con otra persona me llegaba y me dijo orgulloso, ¿sabes qué? Un día mi hijo tirando o criticando a las iglesias, a las escuelas cristianas. Me dijo, es que un día mi hijo estaba en una escuela cristiana y le empezaron a hablar del infierno y lo llenaron de temor. Y tenía tanto miedo que yo fui con la maestra y le dije, olvídate, voy a sacar a mi hijo de aquí, porque no eres nadie para ponerle temor a mi hijo. Y yo me le quedé viendo y le dije, espérate. ¿Y por qué no le compartiste el evangelio? Pues para que dejara de tener temor. Y se me quedó viendo. Le dije, ¿o prefieres que viva con temor toda su vida? O más aún, ¿prefieres que nunca sea salvo porque nadie le va a compartir? O sea, por eso lo sacaste de la escuela cristiana. ¿O cuál es el punto aquí? ¿Sí sabes que el miedo es muchas veces el instrumento que Dios usa para acercarnos a Él? El miedo de que vamos a morir mañana muchas veces trae a mucha gente a convicción y Señor, ayúdame a arreglarme hoy porque quién sabe qué va a pasar mañana. En COVID, hermanos, muchos ateos buscaron a Dios. Y había gente que se proclamaba atea y por favor oren por mí porque me siento mal. Infierno, hermanos, es un concepto real y muchas veces se nos olvida que hay gente allá afuera que va con destino al infierno. Y gente no quiere pasar tocando puertas.
Gente no quiere pasar el evangelio, gente no quiere explicar. Es más, hay gente que lleva años yendo a la iglesia y no sabe compartir el evangelio. Y uno se pregunta, pues, ¿cuál es tu punto entonces como cristiano? Si no eres capaz de memorizarte 4 o 5 versículos bíblicos, y no te estoy diciendo que estudies teología, estudia 4 o 5 versículos bíblicos nomás para dar una idea del evangelio. Y con el favor de Dios, ora que Dios te use. O agarra un librito de colores, ¿me explico? Los que les dan a mi hija en la escuela dominical, y eso lo puedo usar para compartir el evangelio. El detalle es que como que se nos olvida que es un concepto real. Y muchas veces tratamos con gente y no les hablamos de que van rumbo a un lugar de sufrimiento eterno. Y preferimos simplemente vivir nuestras vidas ignorando aquello que decimos profesar cada domingo en la mañana. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y eso es para los que creen. Y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Si usted lee Juan capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, menciona claramente, eso es para los creyentes, pero para los que no creen. Hay un mundo de diferencia en eso. Para los que no creen, dice la Escritura, tendrán la ira de Dios sobre ellos. Sí, estamos de acuerdo en esto. Somos cristianos, amén. Quiero pensar que la mayoría aquí es cristiano. Si no, al final del servicio te podemos guiar para que tú puedas conocer y no seas partícipe de la ira de Dios. Si quieres conocer el Evangelio, la Biblia es clara, podemos abrirte las Escrituras y compartirte ahí. Es nuestro deseo que gente se acerque a los pies de Cristo. Ahora, pero si tú eres cristiano, este es otro asunto. Si llevas años sin compartir el Evangelio, hermano, yo pienso deberías de tener un poco de pena. Porque Cristo te dejó aquí para ser embajador suyo, no para vivir tu vida buscando los placeres diarios de la vida. Cristo te dejó aquí para que otros conozcan y brillen, para que tú puedas brillar y otros conozcan de tu luz, de su luz, no para que vivas constantemente a ver cuánto más puedo agregar a mi cuenta de banco. No se trata de eso. No se trata, hermanos, de ti, se trata de que Cristo te dejó aquí para otras personas. Y así como Cristo se dio a sí mismo, así te des tú a ti mismo para que otros puedan acercarse a Él. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Hay gente, hermanos, sin dirección, sin esperanza y rumbo al infierno, y muchas veces los cristianos no hacemos nada al respecto. Y como lo establecimos al principio, hace falta Dios. Hace mucha falta Dios. El detalle es que como que ya no nos importa. La siguiente pregunta dice, la primera pregunta era, ¿cómo puedes invocar en el cual no han creído? Hace falta Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien han oído? Hace falta Cristo en el corazón. Y la siguiente es, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Punto 3, falta del evangelio en las iglesias. Aquí ya vamos a ir un poco más personal, hermano. Hace 2 semanas, hermanos, tuvimos el 1 de 120 aquí en la iglesia. 1 de 120. Más o menos ahorita en la iglesia estamos teniendo 210, más o menos en promedio, 210 personas. Estamos hablando de poquito más de la mitad que hubieran venido a compartir el evangelio si hubiera llegado a la meta. Ahora, no estoy aquí para criticar, ni para decirles, ni para regañarlos. Esa no es mi responsabilidad. Pero sí deja ver una carencia en cuanto a las prioridades de los hermanos. Y si la luz está disminuyendo y si la verdad se está haciendo borrada, no es porque el poder de Dios haya menguado, es porque el cristiano no quiere brillar. Eso es diferente. Punto A, ¿por qué? Porque pues no es prioridad. Si le pregunto, hermano, ¿por qué no quiere venir a ganar almas usted? Yo creo que entre las primeras 5 en la lista pueden ser, ¿sabes qué? Es que tengo otras cosas que hacer como lavar la ropa, descansar, hace mucho calor, hace mucho frío, está bien nublado,
No sé, es el único día donde puedo desayunar a gusto. Ah, no sé, hermanos, ¿pueden pensar en alguna otra? La verdad es esta, no es prioridad. Vamos a decirle otra palabra, pues no te importa mucho, pues. Por eso no vas a evangelizar, porque pues no es prioridad, no te importa tanto, piensas que otras cosas son más importantes. Ahora, mi deseo, hermanos, es que esta predicación te haga meditar un poco en eso, porque sí debe ser prioridad. La Biblia dice, ahí en 2 de Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado. Dice, ¿qué dice? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ahora, uno dirá, pues yo sigo yendo a la iglesia. Sí, pero si quitas las prioridades de Dios, lo espiritual, la no apariencia de piedad, entonces las cosas de Dios empiezan a tener un poco más de sentido y peso, ¿no es cierto? Entonces, Demas se fue, dice la Biblia, porque empezó a amar este mundo. ¿Qué amar de este mundo? Pues no sé, entre ellos puede ser dinero, entre ellos puede ser, no sé, descanso, entre ellos puede ser, ah, no sé, conforte o simplemente el no batallar, ¿me explico? Cualquier cosa puede ser, me ha desamparado no amando más de este mundo. Y muchas de las cosas, hermanos, que nos impiden nosotros crecer en el Evangelio son cosas como esas. Gente no viene a evangelizar porque no le importa. Y luego nos cuestionamos por qué el mundo está como está. Si el cristiano no le importa, ¿a quién debería de importarle? Amén. Si el cristiano no está dispuesto a pagar el precio, pues ¿a quién? ¿A quién debe de acudir Dios para que siga compartiendo su palabra al mundo? ¿A quién? Si el que fue salvo por la gracia de Cristo, el que fue recipiente de la gracia de Dios en sus vidas, todos ustedes que han sido salvos no tienen el deseo de compartir esto, entonces ¿quién más sino aquellos que han disfrutado de la salvación? No es prioridad. Más aún, dice ahí 1 Timoteo 1 del 6 al 7, dice, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a, ¿qué dice? Hay gente que no quiere salir al evangelio, no quiere salir a compartir el evangelio, pero se la lleva estudiando. Digo, es bueno estudiar, pero estudiar no te sirve de nada si no traes gente a los pies de Cristo. En lo absoluto, si sabes hebreo, griego, me explico, de nada te sirve si no traes gente a los pies de Cristo. En lo absoluto, no sirve de nada el esfuerzo. Si lo único que quieres hacer es inflar aquí tu cabeza y no estás usando tu corazón, de nada sirve. Y hay gente, hermanos, que en realidad es bien estudiosa, pero no es capaz de guiar a una persona a los pies de Cristo. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuándo fue la última vez que guiaste a alguien a los pies de Cristo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿6? ¿Un año? ¿5 años? ¿Cuándo fue la última vez que te importó lo suficiente para en realidad pedirle a Dios, Señor, dame un alma? Dame un alma. Es que ya no es prioridad. No solo ya no es prioridad, punto B, no hay poder. Algo que he aprendido, hermanos, es que puedes tú hablar en tus propias fuerzas y puedes tratar de tú mismo con tu propio razonamiento guiar a una persona a los pies de Cristo, pero si no tienes el poder de Dios en tu vida, es como estar hablando con una pared. Pero le prometo esto, si usted se pone a orar antes de ir a compartir el Evangelio, si usted le dice, Señor, por favor, lléname con tu Santo Espíritu, guíame con las palabras que estoy diciendo, porque te ruego, Señor,
que me des una persona para ti, que me des un alma para ti, hermanos, va a ser un mundo de diferencia. Se lo prometo. Muchas veces empiezo a hablar con personas y muchas veces hablo con gente mayor. La semana pasada o antepasada estaba con el hermano Oscar y era un señor mucho mayor, me doblaba la edad. Así como el hermano, no, no es cierto. Y cuando estaba platicando con él, me dice, pues, ¿cuántos años tienes? Le dije, pues, 38. Pues, me dices que hablas bien. Dije, pues, en mi corazón, pues, no se trata de que también hablo, arrepiéntete y sé salvo. Pero él estaba siendo confrontado. Y la verdad se sintió incómodo. De hecho, creo que nos cortó el rollo como que no, pues, soy cristiano. Digo, soy católico. Moriré católico. Y en el fondo de mi corazón, el Señor, si nomás me permite, si traté, hermanos, en serio traté. Y yo pensaba que iba a tomar una decisión. Y me cortó el rollo así, me dice, pero la verdad es que hablas muy bien. Le dije, pues no, de nada importa que yo no sepa hablar o no hablar si no fuiste salvo. Ahora tengo la esperanza, dice la Biblia, que su esperanza, su palabra nunca vuelve vacía. Y en su momento, hermanos, creo que Dios puede obrar. Porque mucha gente que hemos tocado puertas, hermanos, que no ha tomado decisión, pero mi esperanza es no lo hago en vano. ¿Saben? El canto de ahorita siempre me trae convicción, el de Caras. El autor del canto empieza a hablar que estaba soñando y vio, me explico, y estaba triste porque la gente no quería conocer del Evangelio y estaba triste por ello. Y dice la Biblia que se le presentó el Señor y le enseñó las caras de todos los que le compartían. Creo que un día, hermanos, por la gracia de Dios, un día Dios nos va a permitir eso. Para todos aquellos que en realidad ponen como las cosas del Señor prioridad, creo que tarde o temprano un día sabremos lo que Dios hizo por medio de nosotros y creo que va a ser una bendición bien grande, aunque también está el otro lado. Si podemos ver las caras de todos los que lo compartimos, hermano, podremos ver las caras de los que no. Esas son las que me preocupan. Porque dice la Biblia que vamos a derramar lágrimas y Él va a secar nuestras lágrimas. Y la pregunta será ¿por qué? ¿Por lo que pudimos haber hecho y no hicimos? Hoy en día, hermanos, ya no hay poder cuando tratamos de compartir el Evangelio. Es más, hay gente que no quiere que ni le abran la puerta. Está tocando y ¿verdad que estás ocupado? Sí, yo sé que estás bien ocupado, te voy a dejar la pura invitación, Dios te bendiga. Ojalá un día por la gracia de Dios quieras venir y ser salvo en la iglesia. Y estamos ahí, hermanos, por algo más que eso. Estamos ahí para que la gente salga y en realidad quiera escuchar el Evangelio y sea confrontado con el Evangelio. Porque si no, ¿para qué lo hacemos entonces? Hubiéramos contratado un avión y tiramos los folletos por todo Hermosillo. Fuera un poquito más fácil y rápido. Pero no se trata de eso. Se trata de que queremos que gente venga a sus pies y no lo vamos a hacer si no hay poder en nuestras vidas. No se puede. La Biblia dice en Lucas 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, noten la siguiente pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a los que se lo pidan, bueno, la Biblia enseña claramente que si nosotros pedimos, Él nos los puede dar. Es bíblico. Si usted ora antes de ir a compartir el Evangelio, si usted ora y dice, Señor, ocupo sabiduría con mi esposa, ocupo sabiduría con mis hijos, ocupo sabiduría con esta persona incrédula, Señor, por favor ayúdame, dice la Escritura, que nos los puede dar. Pero pues si no es prioridad, pues ¿por qué pedir? ¿No es cierto? No hay poder. Punto C. No hay angustia tampoco. Dice la Biblia ahí en Daniel capítulo 9 al 20. Daniel está orando y está empezando a rogar por su pueblo. Se había acabado la profecía de Jeremías en los primeros versículos del capítulo 9 menciona esto. Y empieza a orar para que Dios trajera a todo el pueblo de Israel otra vez a Jerusalén y que se reconstruyera Jerusalén. Y la oración de Daniel, en parte de su oración está aquí, dice, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel está orando diciendo, Señor, por favor,
Está orando no solo por sus pecados, está orando por los pecados del pueblo de Israel y diciendo, Señor, por favor escucha mi oración. Por favor atiende, trae a tu pueblo, tráelos y una vez más, Señor, haz lo que habías prometido con tu pueblo. Y está orando, y está orando, y está orando. Dice la Biblia que se está derramando su ruego, dice la Escritura. Andaba angustiado por su pueblo. Tenía un dolor, hermanos, un deseo de que su pueblo llegara otra vez y Dios hiciera algo grande otra vez con su pueblo. Sí, sí lo ve. Cuando uno lee el capítulo 9, uno ve cómo Daniel está prácticamente derramándote ante el Señor y rogando, pidiendo, suplicando. Y luego vamos a Nehemías, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Dice, cuando oí estas palabras, que las paredes de los muros de Jerusalén estaban destruidos, dice, oí estas palabras, me senté y ¿qué dice? Lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné. No solo hizo duelo, también ayunó. Y no solo ayunó, oró también. Delante del Dios de los cielos y le dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Daniel está orando por el pueblo de Israel y muy probablemente al mismo tiempo está Nehemías orando por el pueblo de Israel. Estos dos hombres estaban orando y ¿sabes qué? Dios escuchó el ruego de estos dos hombres. ¿Sabes por qué? Porque había una angustia en su corazón de que Dios escuchara la oración. Angustia. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un dolor, una angustia por ver a alguien salvo? ¿Sí se acuerda? Que el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cuándo fue la última vez que a usted le dolió aquí que alguien no escuchara? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y le dijo, Señor, por favor, dame hambre por almas salvas? Ayúdame, Señor, a ver las cosas como usted las ve, Señor. Y como cuando Cristo llegó a Jerusalén y lloró, dice la Biblia que lloró y dice, ¿cuántas veces quise y ustedes no quisieron así rogar por las almas? Y dice, Señor, te ruego por aquella persona que tiene su corazón duro, Señor. Te ruego por aquel joven porque tiene su corazón duro, Señor. Porque si hay únicamente alguien que puede cambiar el corazón es usted, Señor, y te ruego. Angustia. Hermanas de escuela dominical, ¿cuándo fue la última vez que estaban angustiados por el comportamiento de uno de sus muchachos? ¿Cuándo fue la última vez que estaban angustiados porque Dios usara su ministerio? Estabas angustiado porque Dios bendijera tu casa, bendijera tus hijos, bendijera tu matrimonio, tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez? Pero a nadie le gusta angustiarse, ¿no es cierto? Ya no hay angustia en el corazón del cristiano por ver más almas salvas. Cuando uno empieza a estudiar la iglesia primitiva, hermanos, la angustia era palpable en el corazón de los cristianos. Muchas veces ese corazón nos trae y nos reta hoy en día, de que tenemos todo fácil. ¿Me explico? Usted no va a ser llevado a la cárcel si comparte el evangelio. Usted no va a ser decapitado si usted decide levantarte el sábado y compartir el evangelio. No va a ser. La pregunta es ¿por qué entonces? ¿Será que la apatía del cristiano ha crecido tanto que, me explico, lo principal para que nos dejó Cristo aquí ya no importa? La última pregunta, hermano, y con esto terminamos, dice la Escritura en el versículo 14, una vez más, dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Ocupamos de Dios, ¿cómo cuál creerán en aquel a quien no han escuchado? No creen se necesita el evangelio en el corazón de la gente. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y la última, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Punto 4, falta de apoyo en enviar. La pregunta de Pablo al iniciar con la doctrina de la salvación y terminar y culmina aquí en la responsabilidad del cristiano es, de nada te sirve todo esto, pero ¿cómo van a ir si no vas? ¿Cómo van a ir si no te preocupas? ¿Cómo van a conocer si no
si no hay nadie que vaya? Usted puede llorar por algún ser amado que es inconverso, pero si usted no va y le comparte, pues esa persona va a morir y va a ir al infierno. Usted puede hacer, me explico, faramaya y media, pero si usted no va, me explico, hay veces que gente llega, hermano, pues si le comparte el evangelio, pues sí voy, no tengo problema, pero la pregunta es, yo tengo menos probabilidad de que me escuche que usted, porque usted sí lo conoce. No, hermanos, que habla con tal persona, pues sí, pero, ¿sabes? A mí no me conoce, conmigo no se me va a abrir, yo no lo conozco tampoco. Voy muchas veces, pero la verdad es esta. A lo mejor usted que sí lo conoce, si le pidiera al Señor de su poder y le compartiera usted el evangelio, las cosas fueran distintas. Pues la verdad es que no hay un interés y hay una falta también de apoyo en enviar. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano hoy en día no quiere? ¿O no existe un deseo de querer apoyar? Punto A, porque, y este punto, hermanos, es para animarlos en esto. Estamos en el mes de misiones y toda esta predicación ha sido nomás para hacerlos pensar en esto. Hay una falta de Dios en el mundo, hay falta del evangelio y hay una apatía en el corazón del cristiano en cuanto a estas cosas también. Ahora, mi punto es despertarlos en esto y cuando ustedes vean la hojita al final de mes, misiones, ustedes piensen, falta Dios. Y hay gente que quiere dar su vida para que Dios, perdón, para que el mundo pueda conocer de Dios por medio de ellos. Eso es misiones. La pregunta es, ¿por qué muchas veces no queremos apoyar? Y punto A, pues muchas veces por afanes de este mundo. La Biblia dice en Marcos 4:19, hablando de la misma palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La Biblia habla, hermanos, de que hay gente que tiene todo su enfoque, tiene todo en su enfoque en querer, a lo mejor, no sé, tener una estabilidad en hogar, el tener una casa, el tener aquello. Y la verdad es que son cosas buenas, no estoy diciendo que esté malas. El problema es que hay cosas más importantes que no debes de ignorar como cristiano. Hay una película que se llama La lista de Schneider, creo que se pronuncia. Estaba leyendo, no la he visto, estaba leyendo un poco de la película, estaba leyendo un poco del personaje, un poco de la biografía del personaje. Y este hombre fue una persona que salvó a muchos. Durante el tiempo nazi, la Segunda Guerra Mundial, este hombre salvó a muchos judíos. Y la manera en la que lo hacía era, de alguna otra manera, él tenía, si no mal recuerdo, tenía una fábrica que quería llenarlo con judíos de alguna u otra manera y él sobornaba a los comandantes nazis o a quien tenía que sobornar para que le soltara más judíos. Entonces, dame 5 judíos, no, esto es lo que los vamos a matar, no, espérate, déjame darte tanto dinero para que me los des. Su intención al fin y al cabo era apoderarse de más judíos para que ellos puedan ser libres después. Ahora, parece que este hombre salvó 1,200 judíos. Y viendo un poco acerca de él, leyendo un poco de él, en cierta ocasión le preguntaron, ¿no estás feliz de que salvaste a tanta gente? Y en su respuesta es, ¿sabes cuánta gente más murió? Si a lo mejor hubiera dado mi carro, más judíos hubieran sido libres. Si a lo mejor hubiera dado este jarrón, el dinero que este jarrón me podía dar, a lo mejor otra persona más hubiera sido libre. Si a lo mejor hubiera dado mi cama a otro comandante y lo hubiera vendido y le hubiera dado el dinero, a lo mejor un judío más hubiera sido libre. Y cuando ponemos el alma de las personas y el dinero, hermanos, dice la Biblia que no hay monto en el mundo de dinero que equivalga a un alma. Pero muchas veces los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, dice la Escritura, nos hacen perder el enfoque completamente. Y piensas que es más importante tu gasolina que un alma salva. Por eso no pones tu carro cuando vamos a evangelizar. Y piensas que de alguna manera es más importante mantener, me explico, unas horas extras más el sábado y no compartir almas porque pues, me explico, hay que llenar un poquito más la cuenta del banco o quiero tener para comprarme unas sodas durante la semana.
Y cuando te pones a comparar y dices, espérate, es que no estás viendo las cosas como Dios las ve. Sí es cierto, hermanos, sí hay que sacrificar. Yo he estado ahí. Compartiendo, me explico, hace sol, sí, hace mucho sol. Y más aquí en Hermosillo, hermanos, cala, y cala gacho. He aprendido que si te tomas una vitamina C después de eso, te ayuda mucho. El que aquí, hermanos, quemado en la nuca, hermanos, me he quitado la camiseta y parezco Duvalín aquí. Sí entiendo, o sea, sí entiendo. Sí entiendo que muchas veces el poner tu carro cuando ya no hay gasolina, sí cala. Yo he estado ahí. Muchas veces he estado ahí. Sí entiendo que cuando invitas a alguien con un café para compartirse el evangelio cuesta. Yo sé, he estado ahí. He estado ahí. En una ocasión, hermanos, invité a un joven y no tenía dinero, nomás nos sentamos porque él no quiso nada. Dije, gracias a Dios. Nos sentamos, hermanos, y en realidad no tenía nada. Y nos sentamos y al rato llegó el mesero, oye, pues no puedes estar aquí, pues no consumiste. Pero ya había compartido el evangelio. Y ya había sido salvo el muchacho. Entonces dije, bueno, pues vámonos, y nos fuimos. Ahora, pero Dios sabe, toda mi intención era simplemente compartir, no sé cómo se dieron las cosas y Dios sabe también en su momento, nunca lo he vuelto a hacer, obviamente, trato de ir preparado, pero lo que voy es, si hay que sacrificar. Pues la pregunta es, ¿no lo vale? En un mes, hermanos, vamos a llenar otra tarjeta donde vamos a decidir si es importante para nosotros o no. Y usted va a decidir si apoyar a un misionero o no apoyar a un misionero. Ahora usted puede decir, hermano, es que ya muchos dan, los misioneros están bien, y no es así. Hable con misioneros. Le invito a que pregunte a los misioneros cómo ellos le hacen cuando no tienen dinero. Cuando se enferma su hijo y las iglesias no le han podido depositar. Hábleles, pregúnteles. Conozca su angustia. Si ellos pueden hacer lo que están haciendo es porque hay un grupo de personas respaldándoles para que puedan hacer lo que están haciendo. No se puede, hermanos, poner tu mirada en los negocios de este mundo y tratar de dirigir y cuidar la vida espiritual de toda una congregación, hermanos. Yo sé, hay misioneros que sí lo hacen y gloria a Dios por ello, Dios los cuida, pero yo sé también qué difícil es. Porque no solo es cuidar de la congregación, es cuidar de su propia familia también. Y luego no solo eso, es tener ahora que trabajar entre semana para poder cuidar de mi familia y las demandas de la congregación. ¿Por qué? Porque nada es gratis. Hay una falta de Dios en el mundo. Hay una falta del evangelio en el corazón de la gente. Y la apatía sigue creciendo. ¿Por qué no deja que Dios lo guíe a ver qué usted puede hacer? Y no se trata tanto de la cantidad, se trata de la disposición. Si usted da 5 pesos y es lo que puede dar, Dios sabe. Y creo que Dios es glorificado en ello. Pero si usted no da nada y ni siquiera comparte el evangelio, hermano, no me diga que le importa. Es cierto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por lo que vemos en ella. Y Padre, ruego, Señor, que aún, Señor, lo que me haya faltado